Listo, chicos, buen día. Vamos a trabajar movimiento rectilíneo uniformemente variado. La idea es poder ver los conceptos básicos para que ustedes pues, logren el desarrollo de talleres y evaluaciones como parte de la resolución de problemas. Voy a comenzar con la definición muy concreta, muy formal, muy concreta de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya, entonces continuamos. Repito, estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto se puede analizar y comprender ya habiendo trabajado lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que si recordamos es aquel que tiene velocidad constante. Repito, movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que ya trabajamos, donde analizamos la gráfica de X contra T, donde nos daba siempre una recta que podía ser de pendiente positiva, pendiente negativa o pendiente cero, cuando el móvil o el objeto en estudio estaba en reposo. En este momento vamos a entrar ya con un concepto nuevo que es aceleración. Cuando uno habla de movimiento rectilíneo uniformemente variado, es todo movimiento en el cual el objeto empieza a variar su velocidad de forma constante en el tiempo. Es decir, aumenta o disminuye su velocidad en iguales cantidades en el mismo tiempo. Entonces, voy a hacer un ejercicio muy sencillo a nivel vectorial para que logremos entender un poquito más lo del concepto de aceleración. Entonces, hablamos de aceleración. Esa aceleración se define formalmente como una magnitud vectorial que me determina la variación, cambio, tanto en magnitud como en dirección de la velocidad. Ese es el concepto clave aquí para poder comprender este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Obviamente el término rectilíneo me está indicando que estamos trabajando en una sola dimensión y variado, uniforme, es porque está haciendo cambios de velocidad de forma constante en el tiempo. Entonces, voy a hacer un ejercicio muy sencillo. Nos vamos a imaginar acá un punto de partida. Y en este punto de partida voy a dar unas condiciones iniciales para el movimiento. Entonces, me voy a imaginar que este móvil tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Es decir, que estamos asumiendo que parte de reposo. Al partir de reposo, entonces, tendríamos que generar una aceleración, en este caso, que es ese cambio de la velocidad, que para el ejemplo que voy a colocar aquí, sencillamente va a indicar 2 metros por segundo cada segundo. Recordar que es cambio de velocidad en el tiempo. Es decir, si yo quisiera colocar esto en términos más concretos o más específicos, mejor, estaríamos hablando de que la velocidad, en este caso al ser positiva, la aceleración, perdón, al ser positiva, estamos indicando que hay un aumento de la velocidad de 2 metros por segundo cada segundo. Estas unidades las puedo abreviar y me quedaría en términos de A igual a 2 metros por segundo cada segundo o segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, voy con mi ejemplo. Si yo asumo que la velocidad inicial es 0, entonces asumimos que en este punto no hay vector velocidad. Pero, sin tener en cuenta, para este ejemplo no voy a tener en cuenta los desplazamientos, solamente debo tener claro que a medida que la velocidad va aumentando, entonces la distancia recorrida cada segundo va a ser mayor. Pero para el ejemplo sencillamente se me ocurre pensar que en el tiempo igual a un segundo, entonces debo tener una velocidad. ¿Cuál debe ser esa velocidad? Si tengo en cuenta que esta aceleración es constante, entonces voy a pensar que si inicialmente la aceleración es constante, la velocidad inicial es 0, después de un segundo esa velocidad habrá aumentado en 2. Es decir, 0 más los 2 metros por segundo que está aumentando debido a la aceleración. O sea que en este punto tendríamos una velocidad de 2 metros por segundo. Esa sería la velocidad en este punto. Si yo hablo del vector aceleración,
ese vector de aceleración siempre va a ser constante. Es decir, que si tengo un valor en este momento, esto sería el vector, si tengo un valor de 2 metros por segundo, ese valor de aceleración se va a mantener constante durante el intervalo de tiempo que me lo está indicando. Entonces, tendríamos 2 metros por segundo cada segundo. Ahora, si yo tengo en cuenta para un segundo, después del segundo, entonces verificaríamos que si después de un segundo la velocidad pasa de 0 a 2, en el segundo, entonces esta velocidad cambiaría a 4, porque recuerden, está aumentando de A2, aumenta de A2, mientras que la aceleración se mantendría constante. Ya en estos términos tan sencillos, yo podría entender que si el problema me dicen que parto de reposo, pues sencillamente después de un segundo, su velocidad va a ser 2, después de 2 segundos 4, 3 segundos 6, 8 y así sucesivamente, en el intervalo que me den. Mientras que la aceleración se va a mantener siempre constante. Tener muy claro eso. Ahora, ¿qué va a pasar cuando me indiquen en algún problema que esta velocidad inicial no es 0, sino que es un valor distinto? Por ejemplo, 10. Si me dan un valor de velocidad inicial de 10, pues de igual manera debo comprender que si el automóvil, camión, buseta, colectivo que estemos hablando está acelerando a razón de 2 metros por segundo cada segundo, me estaría teniendo muy claro que esta velocidad inicial empezaría a aumentar nuevamente a 2 cada segundo. Es decir, que después de un segundo, en este caso de acá, tendríamos una velocidad de 10 más los 2 que está aumentando serían 12 metros por segundo. Y después de 2 segundos sería 14, 16, 18 y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, seguramente ustedes están pensando, bueno, ¿y en qué momento podríamos pensar que esa velocidad va a variar pero en sentido contrario, es decir, a disminuir? Pues en el caso, si usted va en un automóvil, hasta este momento, si yo voy a 10 metros por segundo, que si ustedes recuerdan, si yo hago esta conversión a kilómetros por hora, me daría una velocidad de 36 kilómetros por hora. Si yo voy en mi carro, miro el velocímetro y estoy a 36 kilómetros por hora y acelero de forma constante a este valor, pues sencillamente tendríamos una variación positiva que haría que la velocidad empiece a aumentar. Pero si en algún momento me estoy acercando a un semáforo, se me atraviesa un peatón, pues lo que yo voy a hacer es aplicar el freno y estaríamos generando una desaceleración, que la expresaríamos en términos de un valor negativo. Y este valor negativo lo que me está indicando es que esta velocidad que traigo inicialmente va a empezar a disminuir en esta proporción, menos 2, es decir, va a empezar a ir para abajo 2 metros por segundo cada segundo. De tal manera que si analizamos la situación después de un segundo, tendríamos entonces una velocidad de los 10, le restamos los 2, me daría 8 metros por segundo. Sin olvidar que esta aceleración siempre va a ser constante en el intervalo que me estén indicando. Ahora, si yo continúo desacelerando de forma constante, entonces después de 2 segundos pasaríamos de 6 a 8, 4, 2, 0, hasta detenernos. Y si continúa esa desaceleración, el automóvil, camión, colectivo se va a detener y va a ir en sentido contrario. ¿Listo hasta ahí? Listo. Ya analizamos un poco el concepto de aceleración desde la parte vectorial y su relación con la velocidad. Entonces, a partir del movimiento rectilíneo uniforme, donde se maneja una sola ecuación, que es la que representa el comportamiento de la posición de desplazamiento con el tiempo, se obtienen las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hay que aplicar algunos conceptos básicos de álgebra, pero en este momento no me interesa. Entonces vamos a definirlas o a escribirlas y a partir de ellas poder ya pues predecir, ¿no? Resolver problemas, que es lo que nos interesa finalmente. Las voy a escribir, no importa el orden, es decir, que no es más importante la primera ni que sea prerequisito para la segunda. Sencillamente las voy a escribir, las vamos a analizar y ya les doy digámosle, unos truquitos para que cuando tengamos que resolver un problema lo hagamos sin ninguna dificultad. Entonces, de igual manera después indico que es cada término las unidades. Tenemos una primera ecuación donde me dice que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial.
tenemos una segunda ecuación que me dice que la posición es igual velocidad final, tenemos el borrador que ustedes ya conocen, velocidad final más velocidad final inicial, repito, velocidad final más velocidad inicial sobre el tiempo multiplicado esto por, bueno, ahí ya me hice bola, volvemos acá si no ustedes se me enredan, velocidad final más velocidad inicial sobre 2 multiplicado por el tiempo. Esto de acá es un solo término. Esto, entonces ahí tenemos que tener cuidado en el momento que vayamos a despejar para que no se vayan a enredar. Tengo una tercera ecuación donde me indican que la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. Y este tiempo va al cuadrado. Esta es la ecuación que me define la forma de la gráfica de x contra t, que ya vamos a mirar más adelante. Y aparece una última ecuación, que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la posición por la aceleración. Esto es un producto, se pueden colocar en diferente orden y no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Estas son las 4 ecuaciones que me están definiendo el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tienen una característica, si uno las analiza, las 4 ecuaciones, en cada una de ellas falta una variable. Estos son arreglos algebraicos que se han hecho para que de pronto al momento de que tengamos que resolver un problema lo hagamos de forma más sencilla. Si analizamos rápidamente la primera ecuación, en esta primera ecuación, por ejemplo, no aparece la x, el desplazamiento, la posición, no aparece. En esta de acá no aparece la aceleración. En esta de acá no aparece la velocidad final. Y en esta de acá no aparece el tiempo. Esa es una organización, digámoslo, intencional, repito, desde la parte algebraica, para de pronto hacer procesos más sencillos. ¿Listo? Estas son las ecuaciones, las vamos a tomar como ciertas y lo importante en este momento es saber cómo aplicarlas para resolver un problema. Seguramente algunos se están preguntando, bueno, y si yo necesito en algún momento la aceleración, por ejemplo, de esta ecuación, pues ahí sí nos toca acudir a la matemática donde ustedes se caracterizan por ser muy buenos para poderla despejar. ¿Listo? Estas son las ecuaciones. La idea es que las tengan en su cuaderno muy organizadas y ya vamos a indicar qué es cada uno de los términos. Listo, ahora vamos a indicar cuál es cada uno de los términos que aparecen en esas ecuaciones. Tenemos una B solita que me está representando la velocidad final. Está hablando de la velocidad final en un intervalo dado en determinado problema. Me aparece la letra B sub 0, donde me determina la velocidad inicial dentro de ese mismo intervalo. Y aparecen términos como la aceleración, la T, que me indica el tiempo, y X, que como determinamos también para el movimiento rectilíneo uniforme, normalmente el desplazamiento, definido como posición final menos posición inicial, siempre colocamos como referencia para la X 0, 0, por lo tanto nos quedaría que esta X final sería el desplazamiento. Si en algún problema en particular me dan una posición inicial, entonces no hay que olvidar que este desplazamiento estaría determinado por delta de x. Pero que termina siendo la x final, la posición final, debido a que la posición inicial normalmente es 0, por punto de referencia. No olvidar las unidades, normalmente estamos trabajando todo el tiempo en sistema internacional, para no tener inconvenientes, vamos siempre a realizar conversión de unidades cuando sea necesario para determinado problema. Entonces, estos son metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo, cada segundo, no hay que olvidar. Por eso la importancia de las unidades. Cuando usted me resuelve un problema, o usted resuelve un problema y me coloca mal las unidades en términos de el valor de una velocidad,
y usted me la coloca en metros por segundo cuadrado, pues no me está respondiendo en términos de velocidad, sino en términos de aceleración. De igual manera, si me da una aceleración solamente en metros por segundo, entonces eso termina siendo una velocidad. Es la importancia de las unidades. El tiempo en segundos y el desplazamiento en metros. ¿Listo? Estos son las variables que aparecen en esas ecuaciones y las unidades en sistema internacional. No olvidar, recordar los procesos básicos para poder hacer conversión de unidades. Bien, ahora les voy a indicar algunos trucos, algunas pautas que recomiendo que usted siga para la resolución de problemas a partir de estas ecuaciones. ¿Listo? Son recomendaciones. Si usted las sigue, si usted organiza la información, si usted hace lo que yo le estoy indicando, tendremos gran probabilidad que los problemas queden muy bien resueltos. Entonces, primero, lo primero, y aquí sí tendríamos que hablar de prioridades, lo primero que yo debo hacer es leer e interpretar muy bien el problema. Porque a partir de la lectura e interpretación del problema, pues seguramente podremos generar alguna estrategia de solución de dicho problema. Cuando yo logro una lectura muy buena de un texto, como tal, una interpretación del mismo, pues seguramente sabré para dónde ir y qué tipo de procesos desarrollar. Después de que yo he leído muy bien ese problema, entonces lo que debo hacer es empezar a organizar la información. ¿Qué sería el segundo punto? Entonces, segundo punto, vamos a organizar la información. ¿En qué consiste organizar la información? Es tomar los datos que me están dando en el problema y colocarlos en términos de datos conocidos y los datos que me están pidiendo. Por ejemplo, si en algún problema me están dando la velocidad inicial del móvil, entonces indico velocidad inicial, coloco el valor que me estén dando. Un ejemplo podría ser 10 metros por segundo. Si me están indicando también además un tiempo, lo escribimos acá, va a colocar un ejemplo cualquiera, 3 segundos, y además si me expresan la aceleración, pues también la colocaríamos, que podría ser para el ejemplo 2 metros por segundo cada segundo. Un punto bien importante, para que uno pueda resolver cualquier problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, debe conocer por lo menos 3 valores. Si no hay sino 2, si no hay sino 1, no se puede resolver porque no hay las condiciones iniciales necesarias. Podríamos colocarlo de esa manera. Y si les parece, ya teniendo en cuenta si el problema tiene numerales A, B, C, 1, 2, 3, entonces podremos colocar en términos de esto. Entonces, parte A, por ejemplo, y me están pidiendo la velocidad final. Coloco un interrogante y también como ejemplo podríamos pensar que me están solicitando el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto fue lo que se desplazó en este intervalo de tiempo si tenía una velocidad inicial de tanto y se aceleró de esta manera? Entonces, esta es la manera de organizar la información. Yo no puedo tomar una ecuación y empezar a despejar o a meter valores si previamente no tengo organizados los datos que me están dando en el problema y si no sé qué es lo que me están preguntando. Como tercer punto, listo, y tercer paso que recomiendo para la resolución del problema es que a partir de la información que tengo ya organizada, revisemos o miremos qué ecuación nos puede servir. ¿Cuál es la que me puede servir? Pues sencillamente la ecuación donde aparezcan los 3 valores que me están dando en el problema, pero que además aparezca también uno de los términos o de las variables que yo quiero determinar. Entonces, vamos a escoger la ecuación. Para el ejemplo que yo tenía anteriormente, donde estaba dando valores de velocidad inicial, aceleración y tiempo, y en uno de los numerales me pedían la velocidad final, pues si recordamos la primera ecuación, que era b igual a b inicial más a por t, entonces tendríamos, vamos a colocar este en otro color, tendríamos la variable o lo que me están preguntando, lo que tengo que determinar del móvil, tengo la velocidad inicial que me la están dando en el problema, tengo la aceleración que me la están dando en el problema y además el tiempo que también me lo están dando en el problema.
En este caso particular, pues es bastante sencillo porque no tendríamos que despejar. La variable que es la velocidad final está lista y lo único que tendría que hacer ya, que es el último punto, es reemplazar. No puedo yo empezar a reemplazar si previamente necesito un despeje. Para este caso le indico que no, está sencillamente ya expresado, entonces lo que tendríamos que hacer ya como cuarto y último punto propuesto es ya reemplazar. Para el ejemplo que tenemos ahí, entonces, pues sencillamente tendríamos que colocar b igual, la velocidad inicial que yo daba en el ejemplo era 10 metros por segundo. Listo. Entonces, retomamos. Para el ejemplo que yo colocaba, los datos que yo colocaba ya en el anterior, teníamos una velocidad inicial de 10 metros por segundo, teníamos una aceleración de 2 metros por segundo cada segundo y teníamos un tiempo de 3 segundos. Y ya lo que continúa ahí es básicamente el desarrollo de una ecuación muy sencilla. Debo tener en cuenta cuidado con las unidades. Puedo simplificar acá esto con esto. El cuadrado del segundo de acá con el segundo que está en la parte de arriba. Y ya tendríamos entonces sencillamente después de simplificar esta parte de la ecuación, tendríamos una suma de dos velocidades, que me quedaría expresada en términos de. Entonces, tendríamos, voy a borrar esta parte de acá arriba para que ustedes lo puedan observar. Tendríamos entonces que la velocidad es igual, repito, en términos matemáticos siempre se realiza primero, se desarrolla primero el producto o el cociente y luego si la suma o resta. Más, tendríamos 2 por 3, 6 metros por segundo. Recuerdo que este segundo se simplificó con el cuadrado de la parte de acá abajo. Y ahora si hacemos la suma, tendríamos entonces 10 metros por segundo más 6, sería 16 metros por segundo, que corresponde a la velocidad final para el intervalo dado de ese móvil que tengo en el problema. ¿Listo? Ya, pues lo que seguiría es, si tengo numeral BC, empezar a determinar. Normalmente cuando ya tengo un valor más, que este sería un cuarto valor conocido, lo demás que tengo que hacer es bastante sencillo. ¿Listo?